El auto permaneció estacionado, inmóvil, durante 3 días. Nadie lo notó. Nadie sospechó. Cuando se abrió el maletero, un olor a muerte se esparció de inmediato. Dentro estaba el cuerpo de Elizabeth Martínez Cigarroa, encogido, como si nunca hubiera sido tratada como un ser humano. La policía creyó que se trataba solo de una cita que salió mal en San Valentín, un caso trágico que pronto sería cerrado. Pero estaban equivocados, porque Elizabeth no fue la única víctima. El hombre que la asesinó había matado al menos a 3 personas y seguía en libertad, buscando a sus próximas víctimas. Elizabeth Martínez Cigarroa nació el 20 de julio de 1996 en Tijuana, Baja California, una ciudad situada muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Aunque se conoce poco sobre su vida privada, se sabe que era la menor de 7 hermanos y que su familia provenía del estado de Chiapas. Desde siempre fue descrita por quienes la conocieron como una joven alegre, reservada y muy unida a su madre, Marta Cigarroa, a quien consideraba su principal apoyo y confidente. A comienzos del año 2022, según relataron sus seres queridos, la joven ya había culminado con éxito la carrera de Comercio y Negocios Internacionales en una universidad privada, convirtiéndose así en la primera de su familia en lograr un título de educación superior. Entre sus aspiraciones más próximas estaba la idea de realizar una maestría, ya que consideraba que con ella abriría nuevas oportunidades profesionales, mejorando tanto su calidad de vida como la de los suyos. Mientras alcanzaba esas metas, y además de tener un pequeño negocio de venta de ropa, Elizabeth decidió trabajar como bailarina en un bar ubicado en la conocida zona norte de Tijuana, una zona de tolerancia con alta actividad nocturna, al igual que lo hacen muchas jóvenes en busca de ingresos adicionales en esa ciudad fronteriza. Sabía que ese tipo de ambiente representaba ciertos riesgos, por lo que, con el fin de sentirse más protegida, mantenía siempre informada a su familia sobre sus movimientos, especialmente cuando salía con algún cliente o conocido. Esta costumbre, que comenzó como una medida de precaución, se convertiría con el tiempo en una pieza esencial dentro de la investigación que rodearía su caso. Pero, lamentablemente, ese hábito no bastó para mantenerla fuera de peligro, porque cuando menos lo esperaba, la joven que soñaba con un futuro prometedor se vio atrapada en una de las historias más dolorosas que habría de conmocionar a toda una comunidad. El lunes 14 de febrero de 2022, en pleno Día del Amor y la Amistad, Elizabeth despertó con un ánimo especial. Aquel día tenía planes importantes. Una segunda cita con un hombre que había conocido recientemente en el bar donde trabajaba. Según relató su hermano, Elizabeth le compartió que el hombre era estadounidense y que la había invitado a celebrar la fecha con él, aunque reconocía sentir cierta desconfianza hacia ese sujeto. También confesó tener curiosidad y quería darle una oportunidad. Por eso, decidió aceptar, pero con la promesa firme de mantener informada a su familia mediante mensajes de texto que indicaran su ubicación en todo momento, como era su costumbre. Se dice que antes de la cita, Elizabeth compartió una comida con su madre. Ninguna de las dos sabía que ese almuerzo sería el último instante que compartirían juntas. Algunas fuentes aseguran que el encuentro con aquel hombre fue en el mismo bar donde ella trabajaba, mientras que otras versiones indican que la joven lo recogió en su camioneta blanca cerca de una de las garitas fronterizas. Después de reunirse, ambos se dirigieron a un restaurante de comida brasileña para cenar y más tarde se trasladaron a un motel cercano a las playas de Tijuana, donde presuntamente tendrían un encuentro más íntimo. Elizabeth, precavida como siempre, les había dicho a sus familiares que no estaría más de 4 horas fuera. Durante las primeras horas del encuentro, efectivamente mantuvo contacto con ellos, enviando mensajes con su ubicación exacta. De esta manera, sabían en qué lugar estaba y a dónde se dirigía con aquel hombre. Sin embargo, en un punto de la noche, la comunicación se cortó. Elizabeth dejó de contestar los mensajes y tampoco atendía las llamadas telefónicas. El silencio fue creciendo,
Y con él, la preocupación de su madre y sus hermanos se transformó en una angustia insoportable. Ante la falta total de noticias, la familia de Elizabeth decidió salir a buscarla esa misma noche, visitando cada lugar donde pensaban que ella podría encontrarse. Comenzaron por el bar, su lugar de trabajo, pero allí les dijeron que Elizabeth no se había presentado ese día. Las compañeras de trabajo, preocupadas también, ofrecieron a los familiares una descripción física detallada del hombre con quien, presuntamente, Elizabeth tenía previsto reunirse aquella tarde. Era el primer indicio claro para comenzar a entender con quién había estado y qué pudo haberle sucedido realmente. Las trabajadoras del bar describieron al hombre con el que supuestamente se encontraría Elizabeth como alguien de aproximadamente 1,65 metros de altura, con complexión robusta, piel morena clara y marcas de acné visibles en el rostro. Dijeron que era un cliente frecuente del lugar, aunque no conocían su nombre. Con el paso de las horas y sin noticias de la joven, el martes 15 de febrero, su familia decidió acudir a las autoridades para reportar su desaparición. Sin embargo, aparentemente no obtuvieron la respuesta esperada, ya que les indicaron que debían esperar 24 horas para formalizar la denuncia e iniciar una investigación. Ante esta situación, sus seres queridos continuaron la búsqueda por su cuenta. Comenzaron a seguir el rastro digital que Elizabeth había dejado. Utilizaron las redes sociales y crearon una página para reportar cualquier pista o avance en el caso. Pero todo parecía indicar que tanto la joven como su vehículo se habían esfumado. El miércoles 16, tras 2 días sin saber nada de Elizabeth, también reportaron la desaparición de su vehículo todoterreno blanco, esperando que eso facilitara su localización. Además, rastrearon la ubicación de su teléfono celular, el cual, según informaron, estuvo en varios lugares. El hermano de la joven comentó que el sistema mostró que el teléfono había estado en un restaurante brasileño en la zona del río, en un motel y en un parque. Posteriormente, la señal ubicó el móvil en otro hotel, esta vez en el centro de Tijuana. Pero cuando los familiares fueron a ese lugar, el personal del establecimiento se negó a brindarles acceso y tampoco encontraron el vehículo en el estacionamiento. Finalmente, el jueves 17 de febrero surgió una pista prometedora. Una amiga de Elizabeth contactó a la familia y dijo que creía haber visto el vehículo de la joven. Sus hermanos utilizaron la localización por GPS y descubrieron que el auto había estado estacionado en la zona norte de Tijuana. Con un fuerte presentimiento de que algo malo había ocurrido, la madre y el hermano de Elizabeth se dirigieron inmediatamente a ese lugar. Allí encontraron el vehículo, pero la joven no estaba en su interior ni en los alrededores, por lo que decidieron llamar de inmediato a las autoridades para reportar el hallazgo. En cuestión de minutos, al sitio llegaron varios elementos de la policía y del cuerpo de bomberos, quienes acordonaron la zona e inmediatamente procedieron a abrir el vehículo, centrándose en el maletero. Lamentablemente, lo que hallaron confirmó los peores temores de la familia. Dentro del vehículo se encontraba el cuerpo inmóvil de Elizabeth, en posición fetal, sin ropa y con evidentes signos de violencia. Como era de esperarse, sus familiares no podían creer lo que estaban presenciando y se derrumbaron por completo ante la desgarradora escena. Al ser alertados por el comunicado de la policía, también llegaron al lugar varios medios de comunicación que buscaban cubrir la noticia. Los familiares de Elizabeth aprovecharon la presencia de la prensa para denunciar la inacción de las autoridades y la impunidad que rodea los crímenes contra las mujeres. La noticia se propagó rápidamente y al sitio comenzaron a llegar amigos, familiares y compañeras de trabajo de la joven, quienes lamentaron profundamente su pérdida y ofrecieron palabras de consuelo a los suyos. Uno de los comentarios que empezó a circular, incluso mencionado por el hermano de Elizabeth, fue que no era el primer caso. Otras mujeres, especialmente bailarinas o trabajadoras sexuales, también habían sido asesinadas en circunstancias similares en la zona. Ante esto, la familia declaró que si la fiscalía no fue capaz de buscarla y hallarla cuando reportaron su desaparición, ahora al menos exigían que actuaran con firmeza para identificar y capturar al responsable.
Finalmente, los restos de la joven fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicarían los estudios correspondientes para determinar la causa exacta de su fallecimiento. Según los reportes forenses, el cuerpo de Elizabeth presentaba múltiples contusiones en el rostro, el pecho y el abdomen. Además, había un surco en el cuello que indicaba un posible intento de compresión ejercido sobre esa zona. También había indicios de que sufrió asfixia por obstrucción del paso de oxígeno a través de la boca y la nariz. Las autoridades indicaron que la causa de muerte probablemente fue una asfixia por mecanismos combinados. Sin embargo, dejaron en claro que seguirían realizando estudios más detallados para tener mayor certeza. En el informe inicial, no se precisó si la joven había sido víctima de agresión sexual. Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía comenzó a investigar el caso bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de identificar y capturar al responsable. Este crimen, junto con los otros mencionados por el hermano de Elizabeth, generó temor entre las jóvenes que trabajaban como bailarinas exóticas o prestaban servicios de acompañante en la zona norte de Tijuana. Lamentablemente, la tragedia no se detuvo allí. Apenas 3 días después de que se confirmara el hallazgo de Elizabeth, la cuenta creada por sus familiares para exigir justicia informó sobre el fallecimiento de su madre, Marta Cigarroa. Según los medios, murió por un infarto fulminante. No obstante, muchos seguidores de la cuenta aseguraron que la verdadera causa fue el inmenso dolor y la impotencia de haber perdido a su hija en circunstancias tan crueles. Mientras la familia enfrentaba este doble luto, la investigación avanzaba. Gracias al cruce de información entre autoridades estatales y municipales, se determinó un posible modus operandi. La forma en que Elizabeth fue asesinada coincidía con otros 2 casos reportados en la misma zona. Una de esas víctimas fue Karen González Argüelles, una joven de 27 años, originaria de Veracruz. Su cuerpo fue encontrado en un basurero, con señales claras de violencia. De acuerdo con los informes, Karen fue citada en un motel el 30 de agosto de 2021. Era madre de una niña de 8 años y se ganaba la vida como manicurista en un centro estético. Un año antes de su muerte, había comenzado a trabajar como bailarina y acompañante en varios bares, incluyendo el mismo lugar donde trabajaba Elizabeth. Debido al temor constante por su seguridad, Karen González decidió atender a sus clientes solo a través de llamadas telefónicas directas. El día en que fue asesinada, le comentó a un familiar y a una amiga los planes que tenía y el lugar al que iría. Pero al no regresar a casa y al no poder contactarla, sus seres queridos reportaron su desaparición y comenzaron su búsqueda por cuenta propia. Tristemente, esa búsqueda terminó el 2 de septiembre de 2021, cuando una persona reportó el hallazgo de restos humanos en un basurero. La policía confirmó que se trataba de Karen. Los investigadores recuperaron grabaciones de cámaras de vigilancia en las que aparecía el vehículo usado por el sujeto que la acompañaba esa noche. Gracias a estas imágenes y al reconocimiento visual de una amiga de Karen, lograron identificar al hombre. Sin embargo, y de forma inexplicable, no se emitió ninguna orden de aprehensión contra él en ese momento. La segunda víctima fue identificada como Ángela Carolina Acosta Flores, una joven de apenas 20 años, asesinada el 24 de enero de 2022, en la habitación de un hotel cercano al bar donde trabajaba Elizabeth. Según los informes, Ángela había salido a una cita con un hombre misterioso, presuntamente de nacionalidad estadounidense y ascendencia hispana. A diferencia de los otros casos, en la escena del crimen no se encontró su teléfono móvil. Las autoridades decidieron rastrear el dispositivo, y lo que descubrieron fue impactante. El celular había sido llevado a Riverside, California. Este dato encendió todas las alarmas. Las similitudes entre los 3 casos eran ya demasiado evidentes para ser ignoradas. 3 jóvenes mujeres asesinadas tras verse con un hombre desconocido en un corto lapso de 6 meses. Todo apuntaba a un posible asesino serial operando en la zona norte de Tijuana. Ante esta posibilidad, las autoridades continuaron con la investigación. Finalmente,
El miércoles 16 de noviembre de 2022, el fiscal del estado de Baja California convocó una rueda de prensa especial para informar sobre el avance en estos 3 casos. Durante este encuentro con los medios de comunicación, el fiscal del estado confirmó lo que muchos temían. Estaban tras la pista de un asesino serial, responsable de sembrar el terror entre las trabajadoras sexuales y bailarinas exóticas de Tijuana. Declaró que sus actividades habían sido neutralizadas temporalmente, pues todo indicaba que el sujeto cruzaba la frontera para cometer los crímenes y luego regresaba a los Estados Unidos, lo cual explicaba la dificultad para rastrearlo. No ofrecieron más detalles en ese momento para evitar alertarlo y poner en riesgo la investigación. Casi un mes después, el 13 de diciembre, se celebró una segunda rueda de prensa. En esta, el fiscal reveló que habían identificado al sospechoso. Se trataba de un ciudadano estadounidense al que se le atribuía un perfil psicológico cercano al de Ted Bundy, el célebre asesino serial de los años 70. A pesar de que se giró una orden de aprehensión local, el hombre ya no se encontraba en territorio mexicano, por lo que las autoridades solicitaron apoyo a Interpol para emitir una ficha roja internacional. También pidieron cooperación a los consulados estadounidenses y al FBI para localizar y capturar al sospechoso. Para facilitar la búsqueda, se difundieron algunas de sus características físicas. Asimismo, se anunció que se llevarían a cabo nuevas pruebas periciales y análisis para descartar la posible implicación de otras personas. Según el fiscal, lograron dar con su identidad gracias al análisis exhaustivo de su modus operandi. El sujeto elegía cuidadosamente a sus víctimas, las contactaba y ganaba su confianza presentándose como un cliente amable y generoso. Tenía preferencia por mujeres jóvenes, de estatura baja, delgadas, atractivas y en situaciones vulnerables. Una vez que lograba su confianza, las citaba en lugares apartados, donde las agredía brutalmente y les quitaba la vida. El patrón se repitió en los 3 casos que conmocionaron a la ciudad. Ahora, las autoridades trabajaban a contrarreloj para evitar que volviera a atacar. Los informes indicaban que debido a su contextura física frágil, las víctimas tenían muy pocas posibilidades de defenderse ante su agresor. Aunque el sello distintivo del criminal era asfixiarlas hasta causarles la muerte, también se caracterizaba por golpearlas con brutalidad, especialmente en el rostro y en el pecho. Se supo además que al momento del hallazgo, 2 de las 3 mujeres no llevaban ropa, mientras que la tercera, que sí estaba vestida, presentaba una mayor cantidad de lesiones, lo que hacía pensar que había ofrecido más resistencia. Sin embargo, es importante recordar que, cuando desapareció Elizabeth, ya corrían rumores sobre varias jóvenes desaparecidas o asesinadas en circunstancias similares, sin que sus casos se hubiesen resuelto. Por ello, muchas trabajadoras sexuales y bailarinas exóticas de la zona norte de Tijuana comenzaron a extremar precauciones, notificando a sus familiares sobre su ubicación y llamándolos una vez que salían de los hoteles. Precisamente fue esta precaución de Elizabeth, avisar a su familia sobre el sujeto con quien se reuniría y compartir su ubicación en tiempo real, lo que permitió a las autoridades detectar similitudes evidentes entre los 3 casos y comenzar la búsqueda de un responsable común. Uno de los datos más reveladores fue que las 3 víctimas fueron vistas por última vez en la misma área donde trabajaba Elizabeth, y uno de los hoteles registrados en el GPS de su teléfono era el mismo donde fue citada Karen, la primera víctima. Esto permitió a los investigadores unir cabos sueltos y confirmar que los 3 crímenes habían sido cometidos por la misma persona. Aunque en ese momento no se había revelado oficialmente el nombre del sospechoso, quien fue apodado por la prensa como el Ted Bundy de Tijuana, medios locales informaron que se trataba de Brian Andrade Rivera, un hombre de 30 años nacido el 23 de abril de 1992. Según las autoridades, tenía registradas al menos 3 direcciones en el sur de California, al otro lado de la frontera con Tijuana, pero no fue hallado en ninguna de ellas. Por su parte, familiares de Brian comentaron que trabajaba para una empresa dedicada a la venta por Internet. Mientras Brian aún era buscado, el 14 de febrero de 2023, al cumplirse un año desde que le arrebataron la vida a Elizabeth,
Su familia la recordó colocando un arreglo floral en forma de corazón en el sitio exacto donde fue hallado su cuerpo. En esa ocasión, su hermano lamentó públicamente que, tras 12 meses, el hombre que había matado a su hermana seguía en libertad y que el caso, lejos de avanzar, estaba incluso peor que al principio. Aseguró que el abogado de la familia no había podido acceder al expediente y que la fiscalía se negaba a brindar información sobre el progreso de las investigaciones. Además, denunciaron que aún no les habían entregado el vehículo de Elizabeth. Para ese momento, seguía vigente una orden de aprehensión en el estado de Baja California, así como una alerta activa en San Diego, California, donde presuntamente Brian tenía su residencia habitual. Pasaron varios meses sin novedades importantes, hasta que el 6 de julio de 2023, día en que Brian cumplía 31 años, fue arrestado en Estados Unidos. Según algunas fuentes, su detención ocurrió sin mayores incidentes durante un operativo llevado a cabo en la casa que compartía con sus padres en California. No obstante, se informó que únicamente estaba siendo procesado por el feminicidio de Ángela Carolina Acosta Flores, dejando fuera los casos de Karen González y Elizabeth Martínez, pese a que las autoridades mexicanas habían solicitado su extradición para que enfrentara cargos por los 3 crímenes cometidos en Tijuana. La Fiscalía General de Baja California confirmó la noticia mediante un comunicado, en el que señaló que Brian fue capturado mientras conducía el mismo vehículo con el que anteriormente había cruzado la frontera hacia México. Por ello, se presume que fue interceptado al llegar a su residencia. De acuerdo con dicha información, la detención fue posible gracias al trabajo coordinado entre varias agencias estadounidenses y la policía local. Después de su arresto, se le asignó un defensor público federal, quien presentó una solicitud para que su cliente pudiera obtener libertad condicional. Como argumento, sostuvo que los padres de Brian dependían económicamente de él y que ambos padecían enfermedades crónicas, específicamente diabetes. Incluso señaló que el padre del acusado, Cándido Rivera, había perdido la vista y requería cuidados permanentes. Sin embargo, el juez determinó que Brian debía permanecer bajo custodia en la cárcel del condado de Los Ángeles. La familia del acusado se negaba a aceptar su presunta culpabilidad, insistiendo en que era incapaz de cometer un crimen de tal magnitud. Su madre, María Concepción, declaró ante un medio local que conocía a su hijo y estaba convencida de su inocencia, aunque reconocía que las autoridades mexicanas lo señalaban firmemente como el responsable de los 3 feminicidios en Tijuana. El 29 de junio de 2023, un juez federal en el centro de Los Ángeles confirmó la orden de detención provisional contra Brian y validó la denuncia presentada desde México. La decisión se produjo tras una carta escrita por la hermana del acusado, en la cual afirmaba que los crímenes por los que se le acusaba no correspondían con la personalidad ni la crianza de su hermano. Por su parte, el hermano de Elizabeth Martínez reveló que los familiares de Ángela también asistieron a la audiencia en Los Ángeles, en la que el juez reafirmó la prisión preventiva para Brian. El magistrado argumentó que existía un alto riesgo de fuga y que el acusado representaba un peligro latente para las mujeres. Hasta el momento en que se redacta esta investigación, en mayo de 2025, tanto las familias de las 3 víctimas como las autoridades mexicanas siguen esperando que se concrete el proceso de extradición para que Brian pueda ser juzgado en México y responda por los crímenes que presuntamente cometió. Según expertos legales y medios de comunicación, dicho proceso podría prolongarse hasta por 2 años. En caso de ser declarado culpable por los 3 feminicidios, Brian Andrade Rivera enfrentaría una condena acumulada de hasta 180 años de prisión. Sin embargo, se aclara que conforme a la legislación mexicana vigente, el máximo de años que podría permanecer en prisión sería de 50 años. También se dio a conocer que, tras la detención de Brian, el gobierno estadounidense contaba con un plazo de 75 días para recibir las pruebas que justificaran formalmente la solicitud de extradición. No obstante, al momento de grabar este video, se desconoce si las autoridades mexicanas lograron cumplir con ese objetivo. Además, la Fiscalía Mexicana informó
que se abrió una nueva línea de investigación sobre la muerte de otra joven ocurrida en circunstancias similares a las de las 3 víctimas anteriores. De comprobarse la participación de Brian en ese caso, se le atribuiría un cuarto asesinato. Paralelamente, las autoridades continuaron revisando archivos desde el año 2019 con el objetivo de detectar otros posibles feminicidios que pudieran encajar con el modus operandi del acusado, a través de imágenes de vigilancia en hoteles y moteles de la región. El caso de Elizabeth es, tristemente, una historia que se repite con frecuencia alarmante en México. Una historia donde los sueños, la esperanza y el futuro de mujeres jóvenes se ven truncados por la violencia. Este caso también puso en evidencia la estigmatización que enfrentan las mujeres que se dedican al trabajo sexual para subsistir. Las autoridades, como hemos visto, no actuaron con la diligencia necesaria al recibir la denuncia de desaparición. Fue su familia quien siguió su rastro, quien no descansó hasta encontrarla. Y fue su actividad digital lo que permitió rastrear al responsable de su muerte, así como la de otras 2 mujeres, y quizás más. El caso de Elizabeth Martínez no es solo una tragedia personal, es una evidencia más de la violencia estructural que enfrentan miles de mujeres en México. Su historia nos recuerda que muchas veces no es el sistema quien protege a las víctimas, sino sus propias familias, quienes luchan incansablemente por justicia. Hoy, a pesar de las pruebas, el presunto feminicida aún no ha enfrentado a la justicia mexicana. Y aunque la investigación sigue abierta, la impunidad sigue siendo una sombra que amenaza con silenciar más voces. Pero no debemos permitirlo. Cada historia como la de Elizabeth merece ser contada, recordada y exigida. Porque hablar de estos crímenes no es revictimizar, es resistir el olvido, es romper el silencio y es exigir justicia para quienes ya no pueden levantar la voz. Si este caso te conmovió, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia que necesita ser contada. Y si quieres conocer otros casos impactantes, dolorosos y urgentes, quédate con nosotros. Lo que viene es aún más fuerte.